En este vídeo me voy a centrar en una única palabra exclusiva en inglés, que no tiene mucho para explicar, por eso siempre he tardado mucho en hacer este vídeo, porque sabría que duraría poco el vídeo. Pero es una palabra que siempre he querido decirla en algún vídeo, y es last. Last es una palabra muy formal. Se considera a veces hasta arcaica, old-fashioned, pero aquellas personas que están haciendo el C2 de inglés, o a veces en el C1 pero no tanto, aquí tienes que irte ya a la punta de la pirámide, al C2, último nivel de inglés. Ahí surge, de repente surge y cobra importancia. Cuando en el B1, B2 y C1 era invisible, en el C2 ya no es que sea invisible, es que sale en los exámenes. Entonces no es una palabra que digas, no se usa, es antigua, no hace falta saberla. No hace falta saberla si no quieres llegar al C2 de inglés, si no te gusta leer libros. Pero como te encante leer muchos libros, como te guste ver películas antiguas, tipo Cleopatra, o toques mucho el inglés formal, pues más de una vez te la podrás encontrar, innegablemente. Sí que es verdad que no es una palabra de usar en el día a día, con los amigos. Eso es obvio. Pero si eres una persona que quieres intentar aprender lo máximo de inglés, sea formal, sea del día a día, sea slang o sea arcaico, que te guste todo el inglés por igual, y así fui yo durante 5 años aprendiendo inglés, que no dejé palabra, cada palabra que veía quería saber el porqué, pues last es una palabra que no puedes dejar de lado. Y si vas a un examen de C2, aún menos, hay que estudiarla. La pregunta es ¿cómo se usa? ¿Cómo puedo usarla? Sí que es verdad que en un writing muy formal la podemos usar. La cuestión es cómo, cuándo y qué significa. Y esa es la misión de este vídeo. Lo primero de todo es que se asemeja a veces mucho a decir in case, en caso de. Que voy a hacer esto en caso que pase esto. Entonces muchas veces, la traducción es lo mismo que decir in case, en caso de, por si llueve, en caso de que llueva. Entonces tiene una traducción muy semejante a in case. Pero ¿cuál es el matiz? El mini matiz que diferencia last de in case. El primero es que last tiene dentro una sensación de miedo, de que voy a hacer esto para evitar, con el fin de evitar, o por miedo a que algo pase. Ese punto de miedo extra, o de que quieres evitar mucho que pase eso, no lo tiene tanto in case. Entonces, aunque la traducción sea muy similar, y a veces lo traduzcas igual, el last conlleva un toque de miedo, de que no quieres que algo pase. Siempre hay algo desagradable detrás del last, algo que tú evitas que suceda. Entonces, cuando quieras una frase con last, hay que tener en cuenta que lo que hay detrás del last, esa persona no quiere que suceda, porque es desagradable, unpleasant. Entonces, ese matiz es muy importante de remarcar en este vídeo para poder diferenciar last de in case, o si no, os los vamos a ver igual, siempre en traducción. Entonces vamos a intentar poner dos momentos donde usar last. Uno sería para prevención y uno sería por miedo a. Prevención sería, ella llevaba un chubasquero por si se mojaba. Esta frase, para prevenir mojarse, para evitar mojarse sería la traducción, con el fin de evitar. So she wore a raincoat lest she got wet. Aquí lest podemos traducirlo in order to avoid, para evitar. Ella llevaba un chubasquero para evitar ¿qué? Mojarse. Así que la traducción, o la manera de redecirlo en otras palabras, es in order to avoid, para evitar. Quería prevenir eso. La segunda tiene un toque de miedo. Él se cayó con el objetivo de evitar, o por miedo a, que el ladrón que estaba dentro de su casa lo escuchara. So he kept quiet lest the thief o the burglar heard him. Entonces, en este caso, lo que hay un miedo. No quiere hablar
por el miedo a que lo escuche. En las dos frases, tanto con la de miedo como con la otra, que la otra no implica nada de miedo, mojarse, pero en las dos quieres evitar algo. Quieres evitar mojarte, quieres evitar que te escuchen. ¿Qué tiene de especial last? Que en los exámenes de C2 sale. Esto que voy a decir ahora es importante, muy importante, y es que detrás del last, muchas veces, por no decir un 90%, la estructura a seguir es la del subjuntivo. Y el subjuntivo en inglés, del cual ya hice 2 vídeos, uno voy a dejar aquí, el otro estará en la descripción del vídeo, pero de esos 2 vídeos hay un tercero que aún me importa más que esos 2, que es que hace ya 2 años o 3, este vídeo ya es antiguo, pero hice todos los usos extra formales, advanced, de should. La palabra should, debería, tiene unos usos extras. Y uno de esos usos extras va a salir ahora. Desde ese vídeo sí que me importa si no lo habéis visto. Y es gracioso porque en ese vídeo creo que la palabra last al final del vídeo aparece. Así que si veis el vídeo vais a unir los 2 vídeos. Porque en el subjuntivo en inglés hay 2 maneras de hacerlo. 2 maneras de decir esta frase es subjuntivo. Una es diciendo should y otra es diciendo el verbo en infinitivo. La típica es la del verbo en infinitivo, es la que es válida siempre, pero también se usa con should. En los libros que tengo de C2 de practicar exámenes, cuando hay una frase de rehacer la frase y la palabra que hay que poner es last y tienes que rehacerla, te vas al final del libro y ves las respuestas de cómo debería ser la frase y la ves con el should, entre paréntesis. Es decir, puedes elegirlo o no. La cuestión es que lo que estoy diciendo ahora es importante para el examen. Ella permaneció inmóvil para evitar que el perro la atacara. Entonces, aquí tenemos 3 maneras de decirlo. La primera, she kept still, se quedó quieta, lest, por miedo a, o para evitar, que el perro, the dog, y como la historia está en pasado, el verbo en pasado, attacked her. En esta frase, ok. Pero las 2 que vienen ahora son las que quiero que estudiemos porque serían las típicas de ver, las que vienen ahora. She kept still, lest the dog should attack her. Y la última, lo único que hay que hacer es agarrar el should y quitarlo y dejarlo como está, que sería el verbo en infinitivo. She kept still, lest the dog attack her. Y ahora que ya sabemos bien cómo usar esta palabra, me he inventado unas 3 o 4 frases para terminar el vídeo. Él meticulosamente diseñó la presentación para evitar que lo pillaran desprevenido con una pregunta de prueba. So he meticulously crafted his presentation lest he should be caught unawares by a probing question. Ellos escondieron sus intenciones en la ambigüedad, las taparon, sus intenciones, por si sus adversarios ganaban ventaja. They cloaked their intentions in ambiguity, lest their adversaries should gain the upper hand. Ella se habituó, hizo un hábito, de chequear 2 veces, comprobar 2 veces la información, por si, para evitar caer presa de la información errónea, de la desinformación y mancillar su credibilidad. So she made a habit of double-checking the information lest she should fall prey to misinformation and tarnish her credibility. Y esta palabra hay que terminarla con la expresión lest we forget. Es la única expresión que ha salido de ella, que es una frase muy conocida que significa para que no olvidemos, con el fin de evitar que olvidemos. Una vez ya sabemos la traducción del lest, que es in order to avoid, tiene sentido, pero es exclusivamente utilizada para que no olvidemos las guerras que han habido, el sacrificio y las muertes humanas que han habido en todas las guerras. Entonces se utiliza a la hora de rememorar
las personas caídas en guerra, y la frase se utiliza para decir no olvidemos lo que ha pasado para no repetirlo. Llegamos al final de este vídeo. Más tarde o más temprano quería hacer un vídeo sobre last, y hay más palabras así formales como esta que de vez en cuando les dedicaré su vídeo. Y bueno, como siempre, no olvidéis suscribiros al canal y si este vídeo os ha gustado dale like y compartirlo y nos vemos en el siguiente.